Y comienza una semana, hace exactamente 7 días, y a esta misma hora, yo estaba respondiendo ese nefasto llamado telefónico que terminó hackeándome mi WhatsApp, mi Google. Y quizás lo más problemático, lo que más me causó una angustia absolutamente razonable, pero muy, muy profunda, fue perder contacto con el canal, y no poder subir los videos que ya tenía planificado. Los del día lunes pasado ya estaban subidos desde el domingo, así que yo el lunes ya estaba subiendo para el martes, no había forma de ingresar. Y hay un momento de congelamiento que lo tengo absolutamente presente, todavía tengo como un pequeño temblor, porque en general uno no pasa por estas situaciones normalmente, por decirlo de alguna manera, no forma parte de una rutina sentirte absolutamente violado en tu quehacer diario, en lo que sos. Y un punto a tener en cuenta en toda esta cuestión, que claro, cuando no lo tenés, ahí razonás. Mientras lo tenés, te dejás llevar por el torrente, ¿no? No meditás, no pensás, incluso se puede decir que uno siente la presión de cumplir con un horario, de intentar una temática. De golpe estar rodeado de un montón de proyectos y no saber por dónde empezar. Tengo guiones para comenzar a escribir, otros para continuar, distintos proyectos que se transforman en definitiva en propuestas. Es como que la vida que yo elegí desde lo que es el terreno audiovisual es muy nutritiva, es muy amplia y me apasiona. Porque honestamente lo que siento por mi tarea es pasión. No es un trabajo ni mucho menos, nadie me paga un sueldo, o sea, nadie me da órdenes, ni siquiera yo mismo. En general soy muy sugerente. No soy gerente, soy subgerente. Bueno, chiste malo. Yo me sugiero cosas y me desafío en temáticas y de golpe, típico curioso. Ya hace tiempo que vengo definiéndome como un curioso consuetudinario, un fanático de la curiosidad. Y esa curiosidad te lleva a la búsqueda, entonces claro, ¿viste? Es un combo interesante. Pero a lo que me estaba refiriendo es, tengo en ese momento mi teléfono, tengo mi computadora. Mi teléfono es un poco el reino, es el que contiene toda la información que necesito e incluso la que no necesito, que la he guardado por una cuestión de prudencia y, bueno, ya la perdí, porque al resetearme el teléfono hay cosas que son irrecuperables. Por suerte he tenido siempre la premisa de las cosas muy importantes, hacer un backup, y eso está en discos rígidos, fuera del alcance de la propia computadora, y simplemente es conectar y volver mi vida en el rebobinado natural hasta el punto en el que estoy encontrando aquello que estoy buscando. Bueno, pero de golpe no lo tenés más. Te quedás en cero. Querés llamar para avisar y no podés. No podés. Fueron momentos de una anulación espiritual y por los que no pasaba, pero no tengo uso de memoria realmente desde cuándo terminé en un congelamiento semejante.
Tal vez en la época que estuve preso, la época del famoso proceso de reorganización nacional, que bueno, estuve 2 meses oculto en una cárcel o prisión, uno no sabe cómo definir esos momentos. Es otro congelamiento, y es un congelamiento complicado porque yo en ningún momento perdí la sensación de que esto ya era definitivo, no podía recuperar mi teléfono. Dije, no, esto se va a lograr, yo sé que se va a lograr. Bueno, hoy tengo la positividad de un tipo de casi 73 años, en aquella época era muy nene, 20 y pico de años, y toda una vida por delante que de golpe se presentaba oscura, sin esperanzas. Cuando estás en esas situaciones tan al límite, parecería que el cuerpo hace un estado de catarsis especial y te rodea de una cierta capa de protección que honestamente yo no la puedo explicar. Porque el miedo llegaba al punto del terror. Cada vez que me sacaban de esa celda para el interrogatorio, yo pensé que no volvía, y volvía. Y la metodología que utilizaban era muy particular. Las mismas preguntas, los mismos comentarios, algún que otro castañazo en la cabeza. Nunca fui torturado con elementos como la famosa cama, la picana. No, en mi caso no. Se nota que mi historia era la de un preso especial. Como que no tenían pruebas directas y bueno, había caído solamente por estar en la agenda de muchos, y muchos en mi agenda. Trabajaba con el centro de estudiantes en la facultad. Bueno, lo que hemos hecho todos aquellos que estudiamos un día y que además del estudio intentábamos hacer cambios. Nosotros habíamos fundamentado lo que en principio era la Escuela Superior de Turismo, la transformamos en la Facultad de Ciencias Turísticas. Según cuenta la leyenda, la primera facultad de esas características en el país. Y realmente era una situación absolutamente rara el hecho de haber construido un concepto educativo con muy poquitos añitos. Tenía 20 años en esa época cuando empezamos con la facultad. ¿Cómo lo conseguimos? Bueno, eso forma parte de una historia que ahora por inspiración me vuelve a la memoria. Yo no soy un tío que está constantemente viviendo en el pasado, no, más bien me proyecto como siempre, en un presente continuo, al que trato de orientar, fundamentado en una historia, en un respaldo. Trato de no irme de la vía, pero me proyecto siempre en un futuro probable. Y planifico, me gusta crear, me gusta guionizar la historia. Que las palabras vayan surgiendo creativas, que se vayan acomodando, y que me vayan dando visos de idea, de opciones de posibilidad, ¿no? Corría el primer año de la facultad, todavía no facultad, éramos Escuela Superior de Turismo, y había una materia en particular que era fotografía, que la dictaba aquel al que considero mi padre profesional, el profesor Pedro Alcalde. Recuerdo su renguera, él había tenido un accidente y tenía una rodilla soldada prácticamente, no la articulaba. Y él siempre entraba y atravesaba el salón, que era, digamos, lo que podía haber sido el gimnasio o el patio de juegos de la escuela número 5. No teníamos edificio propio, estábamos ocupando un edificio que durante el día funcionaba como escuela primaria y a la noche se transformaba en la facultad, porque en ese momento, insisto, la llamo facultad porque me queda la palabra, pero todavía no era. Era una escuela superior, era un terciario universitario, digamos, ¿no? De hecho, todavía no se había cumplido el tercer año. Yo ingresaba en primero, tercer año era lo que sería el ciclo básico y después venía la especialización, un cuarto año, que en su momento terminó siendo guía de turismo, y el quinto año era licenciado en turismo.
aquel que tenía la firma autorizada para crear una agencia de viajes o armar tours, excursiones. Pero todavía eso no existía, estaba todo en construcción. Bueno, yo recuerdo que la parte docente que ejercía mi querido profesor alcalde, y en esa materia de fotografía, venía a reforzar todo lo que yo no sabía de fotografía, pero que había hecho didácticamente desde lo propio, o sea, un autodidacta. Yo a los 8 años ya tenía mi Agfa Gebhardt de plástico negro que se desenrollaba a su objetivo y hacía fotografías 6x9 en blanco y negro. Y donde iba, esa camarita iba conmigo. Creo que había sido en esa época el mejor regalo que había recibido. Aún no sé ni recuerdo quién me la regaló, honestamente. Creo que fue una tía postiza, de esas que siempre venían a visitarnos a casa, y de golpe eran primas de mi mamá. Papá no tenía una familia directa, en general la familia venía por el lado de los polacos, del lado de mi abuela, o de los rusos, del lado de mi abuelo, pero más del lado de los polacos. Y creo que fue Elsa Musinski, justamente prima de mi vieja, que me regaló esa cámara. Porque ni mamá ni papá estaban en condiciones de comprar una cámara fotográfica y esta tenía doble diafragma, una única velocidad, pero bueno, no importa. Yo venía haciendo fotos desde siempre y me encantaban los paisajes y cada vez que podíamos viajar a algún lugar, en general Buenos Aires, yo me iba. Estas tías vivían, en una de ellas vivían cerca de la zona de lo que es el Dock Sud, el doque, como le decían, donde estaban anclados barcos, incluso muchos en estado de ruinosidad absoluta, con ese olor a petróleo rancio. Y yo de chiquito me escapaba con la cámara y me iba a caminar y a hacer fotos de esos lugares. O sea que ya la fotografía en mí se había transformado en un vicio bastante importante. Y bueno, entrado estos añitos en los que la Escuela Superior de Turismo me daba una posibilidad de hacer algo diferente, no me atraía ninguna carrera en particular, a pesar de que me habían invitado el profesor Washington Rodríguez, me acuerdo de la materia que tenía que ver con el derecho, práctica forense, creo que terminaba, ¿cómo era? Ya no me acuerdo. Bueno, este hombre se daba siempre, era muy derecho usual y práctica forense, creo que así se llamaba la materia. Era un tipo muy duro, muy bravo. Entonces, de pronto él nos traía unos escritos en formato mimeógrafo, o sea, copia de mimeógrafo, y ese era el libro. Y siempre decía, corroboren que lo que está ahí es lo correcto. Nadie lo hacía, convengamos que los pibes estaban en otra. Pero claro, yo era el pibe diferente. En ese momento, absolutamente inconsciente de mi origen extradimensional, se podrán imaginar. Estamos hablando de 13, 14, 15, 16, 17 años, la época de la secundaria. Pero yo era un apasionado de la lectura, me encantaba buscar, investigar, y siempre venía con todas las lecciones a estudiar. Era una bestia. ¿Quién estudiaba todas las materias para dar lección? Pero ¿qué pasa? Mi apellido, Archet, era con la letra A, y cuando venían los profesores y empezaban con la lista, siempre arrancaban por la A. Arrancaban con el Beto Aiello por ahí pasaba, tiraba un par de términos, pero de ahí no pasaba. Entonces lo llamaban al Cucho Aprea, y el Cucho Aprea no estudié, pobrecito. Él laburaba, no tenía tiempo para estudiar, y a la noche no estaba descansado como yo, leyendo libros. El Cucho era un laburante. Y después seguía Archet. Y Archet se largaba a hablar y no lo paraban, porque aparte me encantaba la dialéctica de la lección, y a veces hasta me interrumpían con una pregunta y el tipo la contestaba.
Una cosa muy espectacular para mí, porque a pesar de que no era muy querido por los alumnos que formaban parte de la división, no me odiaban, pero siempre tenían una cierta actitud como que era el raro, ¿viste? Y tenía mi amigo, bueno, el Cucho era mi íntimo amigo, pero, ¿viste? Éramos un poco los ladeados, los raritos, como en esas películas yankee, ¿viste? Que a los pibes tipo nerd, como era el caso mío, o un poco más rústico y más brutito, como era el Cucho, insisto, laburante, que tenía un físico privilegiado. Yo me acuerdo la musculatura que tenía, claro, el tipo andaba hombreando bolsas y hacía el mejor de los esfuerzos, pero bueno, la cuestión es que, ¿viste? Yo me largaba a hablar y corría la hora, y entonces los que venían después de la lista, porque por ahí después que terminaba la A, los de la B como buceta zafaban, porque por ahí iba la mitad de la lista, no seguía el orden, porque si no los últimos, Sanguellini, sin ir más lejos con la Z, decía, bueno, pero habían algunos profes que arrancaban al revés, en lugar de la A arrancaban de la Z. Bueno, la cuestión es que yo me tiraba a hablar y de golpe hacía explicaciones por encima, porque no solamente me quedaba en el libro de texto que nos habían dado, sino que me iba a buscar, cuando yo iba a la biblioteca, me iba a buscar libros porque había temáticas que me apasionaban. No sé, el tipo era un curioso, insisto, era un curioso, y siempre tentado por la lectura, porque mi abuela, la institutriz, me había enseñado a leer y a escribir a los 2 años. Y escribía, ¿y cómo? Y leía perfectamente. Ella había sido institutriz de una familia polaca, así fue como llegó a la Argentina. Y por supuesto, bien prusiana. Ahí había que estudiar. Si no venía, agarraba una regla, me acuerdo, y pegaba en la mesa del comedor. ¡Pah! A mí nunca me pegó, jamás. Pero ese ruido nada más en la cercanía ya me daba la pauta de que iba a haber... ¿Cómo que? ¿Qué decís ahí? Lee de nuevo, me decía la polaca, y yo otra vez. Y así. Y claro, una vez que vos lees, una vez que te ponen libros, una vez que tenés una cierta biblioteca, mi abuelo era un tipo que le encantaba la lectura, zapatero remendón, típico, pero era un tipo muy leído, como se dice en el campo, ¿no? Y lamentablemente sus libros estaban en ruso, así que yo no llegué, aprendí a hablar en ruso, pero no a leer. La lectura en ruso no, él no tenía tiempo para enseñarme, y la abuela prefería que yo fuera ducho en el idioma español, justamente porque la posterior escuela me iba a poner en desafío, si ella quería que yo fuera bien preparado. Así que bueno, la fotografía se había transformado en un norte para mí, me encantaba, pero no había cursos, no había nada. Sí empezaban las primitivas revistas de fotografía, que es así, trataba en el kiosco de conseguir la Fotomundo, Fotografía Universal, me acuerdo. Y ahí, bueno, me juntaba una monedita vendiendo churros, y alguna que otra monedita que me ganaba también trabajando en el kiosco, vendiendo diarios. Entonces, con eso me juntaba y me compraba la revista. A pesar de que Capi me decía, llévala. Yo, no. El orgullo mío era juntar esas monedas y decir, acá están las monedas. No, yo laburé para esto. ¿Viste? El gran Capicúa, dueño del kiosquito de la puerta del edificio donde vivíamos con mi viejo. Todavía está el kiosco ahí. Todavía está, una Borré y Colón. Lo cierto es que, claro, cuando yo empiezo a ver la técnica fotográfica, me enganché, pero de una manera brutal. Pero brutal en serio, ¿eh? Amén de que ya había participado trabajando en algunas cosas que tenían que ver con los mecanismos audiovisuales. Y siempre me llamaba mucho la atención la música. Yo ya era músico, ya había tocado en grupos folclóricos, ya estaba metido en el rock and roll. Y escuchábamos mucho con los chicos, me acuerdo, íbamos a la casa de Tony Martina, que tenía un Rancer, y el Rancer era el gran tocadiscos, era un combinado, tenía radio
y la famosa bandeja de tocadiscos incorporada, y los parlantes eran de 12 pulgadas. Había un Rancer de 10 pulgadas y este era de 12 pulgadas. Los bajos que tenía ese Rancer eran una cosa que no se podía creer. Nos sentábamos, me acuerdo, en el piso, y teníamos el Rancer ahí enfrente, se ponían los temas, me acuerdo, y sonaban como si la banda estuviera ahí enfrente. Una cosa extraordinaria. Así que a mí me encantaba toda la temática audiovisual. Y como me gustaba escribir, desarrollaba algunas tareas que tenían que ver con una muy sutil y primitiva guionística, pero me encantaba el documentalismo, todo lo que tuviera que ver con la realización documental, la investigación para lograr establecer ciertos temas y desarrollarlos. Era una pasión para mí, era una pasión. Y todo escrito a mano, porque a pesar de que teníamos, me acuerdo todavía, la máquina de escribir Royal del año 1923 que me habían comprado, que era una joya. Y al tiempo, como ya no me daban los deditos, me acuerdo que me regalaron una Olivetti Lettera 22, la portátil. ¡Ay! Lo que fue para mí tener la maquinita portátil. No solamente era más pequeña, para mí era más rápida la escritura. Es más, escribía sin ver. No me veía el teclado. Me acuerdo que mi vieja era taquidactilógrafa. Había estudiado para secretaria, pero en esa época el marido era el que mantenía a la familia y ella se tenía que hacer cargo del hogar. Y a pesar que el único atorrante que tenía a cargo era yo, la vieja cumplía con la premisa y en cierta manera quedó un tanto traumatizada. Pero me enseñaba. Yo empecé con educación en casa. Razón porque después vino todo lo que vino en mi vida con el homeschooling. Pero fuera de área, digamos, yo sabía escribir a máquina perfectamente. Me acuerdo de la profesora Borrone que teníamos, que nos enseñaba dactilografía. Me veía escribir a mí en el dictado y yo la miraba a ella. No miraba el teclado. Y era el único, porque estaban todos con 2 dedos y yo escribía con todos los dedos. A, S, D, F, G, las tenía colocado en el teclado del medio, o sea, y de ahí jugaba. Y a la mujer le llamaba la atención, ¿cómo puede ser un pibe joven? Está haciendo lo que está haciendo. Claro, pues yo escribía desde los 4 años, poco menos, con la máquina de escribir. Entonces, claro, la guionística para mí se había transformado en un placer, pero me encantaba escribir a mano. Tenía mis cuadernos y siempre me gustaron las plumas Fuente. Recuerdo que tenía una Parker gris con capuchón dorado. La amaba esa lapicera, la amaba. Y tenía el cargador que era como una especie de succionador de goma, que vos lo colocabas la parte de la pluma, la colocabas en el tintero, apretando por supuesto esa goma, soltabas la goma y la tinta entraba y cargaba eso, que sería un tanque. Y después limpiarla bien, que la pluma no se rompiera. No sé, era un arte. Yo evidentemente he sido escritor en otras vidas. Todavía no tengo exactamente en cuál, pero sé que escribí. No digo que haya sido un escritor importante, no me juego a eso, no me importa la categoría. Sí me importa la capacidad de poder entender las palabras y compaginarlas con un cierto criterio. Y eso siempre me resultó fácil. Ese curso de fotografía, ese trimestre, en un seminario de 3 meses, para mí fue decisivo. Porque a partir de eso, es como que se me disparó la cabeza. Yo dije, acá hay una técnica superior a la cual tengo que acceder de alguna manera. El profesor me recomendaba libros. No se los recomendaba a nadie, porque todo se manejaba por apuntes por mimeógrafo. Era muy caro comprar libros, pero él me los recomendaba y yo no los podía comprar y de pronto me prestaba un libro. Y yo me lo leía en 3 días, se lo devolvía al tercer día. Entonces me decía, pero ¿cómo lo leíste tan rápido? No, porque me encanta.
Cuando se dio cuenta cómo venía la mano, me tomó un poco como su asistente. Entonces yo colaboraba con él, tomando anotaciones o haciendo anotaciones o dibujos en el pizarrón, porque él con su pierna no estaba mucho tiempo parado. Seguramente le debía molestar, no sé si dolerle, pero seguramente le molestaba el hecho de esa renguera. Entonces Julito se encargaba de hacer las imágenes, los lentes, cuando aparecen los rayitos. Eso lo hacía yo en el pizarrón, me acuerdo. A partir de ese curso de fotografía, siguió un proyecto que yo ya lo tenía más o menos elaborado, pero me faltaba la técnica de cómo armar un bolilleo. Hablé con el profesor y le dije, porque, a ver, en esa época se creaban materias, no había materias. Y había una materia que era promoción turística, pero le faltaba el área audiovisual. Y se utilizaban muchas veces audiovisuales en diapositivas para la venta turística. Y la promoción incluso, además del cine, sin hablar. El cine era fundamental, pero todavía no podíamos acceder a filmadoras, los costos en el Super 8 eran bastante elevados, yo venía con una camarita de 8 milímetros hacía tiempo intentando hacer mis experiencias, pero no tenía plata para comprar películas. Cuando se me daba el rollito doble 8 iba, lo compraba y ahí hacía mi primera experiencia, para lo cual previamente tenía que tener algo escrito, porque ya desde muy nene me había dado cuenta de que no, pará, es más barato tener una planificación y un buen guión, y sobre eso después gastar la película, no es ir a experimentar, a ver cuánto dura esta toma, no. A partir de esas experiencias nació una categoría en el cine no profesional, que era el montaje en cámara. Era una filmación en un rollo de 3 minutos, pero sin cortes. No podía haber cortes. Entonces vos tenías que filmar y los cortes tenían que ser encendido y apagado de la cámara. Si tenías un empalme ya perdías puntaje. O sea, era todo un desafío. Y era montaje en cámara, todo en cámara. Lo cual me sirvió en la época que fui camarógrafo de televisión, porque ya sabía todo el proceso. Y además una cámara profesional de cine en 16 milímetros, sonido magnético, me daba un montón de opciones. Bueno, no importa. La cuestión es que nace la materia técnicas audiovisuales. Y el profe me dice, yo puedo dar la parte de fotografía, pero ¿qué pasa con la cuestión de la cámara? Y yo sabía de cámaras de cine, pero una barbaridad. La primitiva Belly Howell chiquitita, portátil, que me había servido para doble 8, yo ya tenía en la mira la Parker Bolex. Ya podía explicarla, no la tenía en la mano, no podía comprarla. Pero ya entendía cómo funcionaba, toda la parte de obturación, del porqué, la grifa. Me había estudiado la historia de los hermanos Lumière para el lado de cómo utilizaron la grifa de traslado de la tela de la máquina Singer. Y con una máquina Singer crearon la primer cámara y proyector de cine. O sea, todas esas cosas a mí me apasionaban. Y empecé a dar clases como adjunto ad honorem, porque naturalmente no me iban a contratar. Yo no tenía ni la edad ni el currículum necesario, pero era el único que se plantaba frente a sus compañeros en la facultad. Facultad no, Escuela Superior de Turismo. Y explicaba. Y se nota que lo hacía bien, porque tener la cantidad de alumnos que había en ese momento en primer año y mantener el silencio mientras hablaba un compañero, porque yo tenía la misma edad que ellos, y en ningún momento había una falta de respeto o alguien que dijera, dale loco, salí de ahí. No. A mí me comentaban, algunos me decían, pero ¿cómo sabés tanto de esto? Digo, porque yo de esto lo vengo estudiando de pibe. Claro, pero había una historia en mí que yo no sabía, que era un alma pasajero. Dentro mío
había un ser mayor que utilizaba esa inteligencia mayor para guiarme, pero como era yo mismo, claro, la guía era buscar la forma, y yo buscaba la forma y la encontraba. Entonces iba un pasito adelante, no por ser mejor ni nada por el estilo, no era mi intención, jamás se me hubiera ocurrido abusar de una opción intentando crear en mí una figura de mayor inteligencia, de mayor posibilidad o capacidad. No, para nada. Era natural en mí, era natural. Yo era el Julio II que había incorporado en el Julio I a los 9 años y que estaba en estado de inconsciencia al respecto, que me causaba a veces algunas cuestiones porque yo no podía conmigo mismo. De hecho, me ha pasado formar parte de algunos debates, ya más grande, y tirar teorías que algunos me miraban como decían, pero ¿de dónde sacaste eso? Yo increíblemente explicaba cómo funcionaba un ovni. Hablaba de los electroimanes, del núcleo central, del campo eléctrico. No nombraba los terriones, pero nombraba sí la bioelectricidad terrestre y la polaridad. Y yo eso no lo había leído en ningún lado. No había investigaciones al respecto. Después, cuando trabajé con Fabio Serpa, aparecieron libros que ratificaban cosas que yo decía de pibe. Y ahí uno, claro, empieza a mirar para adentro. Decir, ¿yo dónde saqué esto? ¿Quién me lo listó en la oreja? Si yo no lo leí esto, ¿por qué lo sé? ¿Por qué lo puedo dibujar en un pizarrón? Había algo raro, era el raro, no había caso. Era el raro. En el medio de todas esas perspectivas, creamos un departamento que llamamos Campamento Viajes. Como no podíamos hacer otra cosa para poder instaurar un sistema de turismo barato, social, se nos ocurrió hacer campamentos en los que intervenían padres e hijos. Y hacíamos toda una tarea de instrucción, desde el armado de la carpa hasta cómo armar una cocina. O sea, hacer fuego con los 2 palitos, esas cosas que eran típicas de una improvisación básica, y sin embargo lo hacíamos, y lo hacíamos muy bien. Bueno, la cuestión es que nace la posibilidad de hacer un viaje por el noroeste argentino. Era una especie de relevamiento, que dado que éramos una escuela superior de turismo, teníamos la posibilidad de hacer ese análisis. Había ya alumnas y alumnos de tercer año que ya estaban en capacidad. Y a mí me toca viajar como el tipo que hacía el relevamiento. Ya teníamos una filmadora, el Super 8, el relevamiento fílmico fotográfico. Para eso me prestaron los equipos del departamento de fotocinematografía de la universidad y me encontré con una Nikon, estoy diciendo tontería porque la Canon es mi preferida, yo no tenía cámara propia, una Nikon F con un zoom 300-600 y lente normal y un gran angular, toda la valija, me dieron la valija, yo no lo podía creer. Y por supuesto, latas de película con un bobinador para armarlas, porque en esa época no comprábamos los rollitos, no, teníamos los cartridge o los cartuchitos y cargábamos la película enrollada, que estaba por supuesto colocada en un recipiente totalmente hermético, y con una manivela me acuerdo que se cargaban los rollitos. Todavía lo tengo el cargador, está acá colocado en mi museo personal. Bueno, y con eso viajamos a Salta. Me acuerdo que en el colectivo Pampa, el número 1, al que yo bauticé el Lucho. Yo estaba a cargo de la limpieza interna, limpieza externa, lo estacionaba. Me encantaba esa bestia. Era un Scania Baby, viejo colectivo, cola larga, me acuerdo, para cuando había que bajar las zonas de las cuestas, especialmente la zona de Catamarca, La Rioja. Dejamos media cola, se perdió parte del paragolpe, una cosa de loco. Bueno, la cosa es que nos toca y nos invitan, dado que éramos
un grupo de especialistas, estudiantes en turismo, nos invitan ni más ni menos que al viaje inaugural del tren a las nubes, el que iba para San Antonio de los Cobres. Primer viaje. Viajaba el gobernador, viajaban un montón de personas. Bueno, autoridades me refiero. Y el tipo sacaba la foto, filmaba todo. Claro, ese mismo tren no era, estaba abierto al público, era un viaje gratuito, por lo tanto había gente que subió hasta con ovejas. Era una cosa totalmente fuera de lo convencional ese viaje. Recuerdo que me fui caminando por la vía a unos 200 metros y ya habiéndole avisado al maquinista, filmo la salida del tren y saco fotos. Y el tren viene hacia donde estoy yo. Yo dije, ¿este tipo parará? Porque en un momento dado entró a levantar velocidad. Yo digo, este me deja pata. No, el tipo paró. Pero claro, a la altura del último vagón. Y había que subir. Pero lo tenía casi a la altura de la cintura, digamos, la zona del escalón. Porque claro, en un andén vos tenés el escalón elevado, pero mientras estás ahí en el terreno llano, lo único que tenés es esa formación de pedregullo que sostienen los durmientes y la vía. ¿Y cómo hacía para subir? Bueno, menos mal. No faltaba quien me diera una mano. Entré a los gritos, se nota que el tipo paró el tren y hasta que no me vio arriba el tren no arrancó. Y me ayudaron. Entre dos me ayudaron a levantarme, subimos la valija, bueno, bla, bla, bla. Y así fui, haciendo fotos, etcétera, 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 etcétera. Pero parado, porque ya no había lugar. Ya no había lugar. En una de las paradas, baja gente y queda un asiento libre y un hombre mayor que estaba ahí sentado me dice, vení, pibe, vení, que estás todo cargado. Yo estaba con la valija cruzada, bueno, el bolso propio mío, que llevaba con mis cositas. Y me senté con este hombre. Me dice, ¿sos fotógrafo? Digo, bueno, lo intento, qué sé yo. Salió una conversación así, muy trivial. Dice, pero veo que hay un montón de chicos jóvenes, ¿de dónde son estas personas? Digo, no, somos de la Escuela Superior de Turismo. Ah, pero qué interesante, contame un poco, ¿qué es eso? Y yo me enteré a despachar, típico charlatán, Julito. Empiezo a contar lo que para mí era esa escuela, pero que no sentía que se respetara lo que nosotros estábamos estudiando ahí, y que creía que había que mejorar cosas, había que modificar cosas. Le conté que yo estaba formando parte de una materia, que daba yo la materia, juntamente con mi profesor Pedro Alcalde, pero no había quien hablara de técnica audiovisual, de sonido, y yo de sonido sabía, y mucho. Selección musical, cómo picar los discos, de qué manera buscar en la cromatografía, como yo le decía, de la capacidad sonora, no usar canciones, sino que picar la parte instrumental e ir armando en una cinta de grabación, ir armando lo que era una pista, cómo colocar la locución en el canal B. No teníamos consola de mezcla, no teníamos nada, era todo improvisado, pero la idea era despertar viendo cosas. Incluso teníamos un proyector de cine, me acuerdo, un Bell Howell, y proyectábamos películas y mostrábamos cómo era la estructura de una película documental. Y yo, previo a todo eso, analizaba, porque no había libros, analizaba cómo estaba hecha. Pasión absoluta, y aprendizaje autodidacta del cual hoy día me siento absolutamente orgulloso. Créanme, absolutamente orgulloso. No es que me hice solo, pero casi. Y el tío me pregunta qué opinaba de la política turística a nivel nacional, por ejemplo. Y yo me despacho. Y le digo, no, pero el tipo que está a cargo de todo esto es un militar. Digo, ¿qué puede saber un militar de turismo? Ah, qué interesante, me dice. ¿Pero crees que este hombre hace mal las cosas? No, yo creo que no las hace, porque no tiene quien lo esté asesorando. ¿Quién lo asesora?
Lo ideal sería que hubiera una facultad de ciencias turísticas y una facultad con un carácter terciario, pero ya con un desarrollo profesional mayor, que podamos tener la bibliografía. Hay bibliografía mundial, hay en España, sin ir más lejos, hay unos libros españoles. Yo me hice una lista, y tenía la lista, no la tenía ahí conmigo, pero yo le contaba a este hombre que tenía una lista de libros que se podían llegar a conseguir, pero no había presupuesto. Cada vez que charlábamos del tema, el decano de lo que en ese momento era la escuela nos decía: no, chicos, esto no tiene forma de que podamos comprar por ahí algún libro, pero habría que copiarlo. Y entonces, bueno, una de mis tareas a veces consistía, digo a veces porque a veces teníamos y no teníamos libro, era copiar libros con el stencil. Como yo escribía perfectamente a máquina, era el picador de stencil, y después los chicos con el mimeógrafo estiraban las copias. Y se vendían, y yo con eso me ganaba mis pesos, y con esos pesos, bueno, me daba mis gustos. O sea, me la rebuscaba, como quien dice. Y así charlamos un buen rato, hasta que llegamos a un punto en que empezaron los túneles, que este que el otro, y yo me mandé a la máquina. Le dije a este hombre: me voy a ir adelante. El tren era frontal, no tenía una máquina en particular, era tren frontal, la parte de adelante tenía un ventanal, y ahí estaba el chofer, por decirlo de alguna manera, el maquinista, que se había bajado una botella completa de vino, y el tipo me ve como diciendo: vos me avisaron que venía a sacar fotos, pibe, dale, hacé como quiera. Y yo digo: este tipo está borracho, ¿estás conduciendo el tren? Y lo hacía con una habilidad el tipo, cómo trabajaba los frenos, todo. Pero había un olor a vino ahí adentro de esa cabina que yo les puedo asegurar que hasta yo mismo ya estaba empezando a ver lucecitas de colores. Bueno, y así fue que hice unas imágenes que son espectaculares. En ese momento fueron, ya hoy no están a mi alcance naturalmente. Pero bueno, resulta que cuando estoy volviendo para el vagón, me para uno de los profesores, el profesor Carvalho, me acuerdo que era de geografía turística, y me dice: vení para acá. Y estaba mi profe alcalde también, el profesor Figueroa. Los dos, Figueroa y de Carvalho, eran profesores ¿cómo se llama? De geografía, pero eran adjuntos con Pedro Alcalde para las mesas de examen. Los dos también, excelentes fotógrafos. Me dicen: escúchame una cosa, ¿con quién estuviste hablando vos? ¿Hablando? Sí, ¿con quién estuviste hablando? ¿Con un hombre? Sí. ¿Y qué le dijiste? Qué sé yo, estuvimos como media hora más hablando. Me preguntó de todo, de dónde venía. ¿Le contaste cosas? Sí. Bueno, vení. ¿Qué pasa? ¿No? Vení. Y me llevan. Y estaban ahí en donde el asiento de este hombre se había desocupado otro asiento par doble, y estaban conversando, me acuerdo, con el profesor Figueroa. Esto me lo decía de Carvalho, y el profesor Alcalde. Y me dice: vení, sentate. ¿Vos sabés quién es el señor con el que estuviste hablando? Y el tipo me miraba con una cara de superioridad. No, le digo: no tuve el gusto. Bueno, mucho gusto. Mi nombre, me tira la mano el tipo, me dice: soy el coronel Ridruejo, director nacional de turismo. Solo había estado tirando cualquier basura al que era el director de turismo. Había hablado mal de él en su propia cara. Claro, si yo no lo conocía, ¿yo qué sabía? Yo era un pibe marplatense. Sí sabía que el tipo era, pero nunca había visto ni siquiera una foto del tipo. Solamente por enterarme nada más, y por las clases que tomábamos, había profesores que lo mencionaban, pero yo no sabía que era el tipo. Que me puse pálido, casi me muero. Digo: uy, Dios mío. Bueno, por acá viene lo mejor. El tipo le dice a los profes, dice: bueno, ahora que está acá Julio, les cuento que muy interesante, me encantó su opinión,
y no le erró demasiado. En la dirección de turismo nosotros no contamos con personal especializado, solamente tenemos el asesoramiento de agencias de viaje, pero la agencia de viaje es una situación comercial y en general los tours que se hacen en el país son a los lugares más conocidos, como son un Bariloche, puede ser un Córdoba, un Mendoza, las propias cataratas, pero no tenemos un desarrollo turístico de distintos lugares, para lo cual habría que hacer trabajo de investigación, que esto y que lo otro, y me gustó la idea de que esto se pueda transformar en una facultad. Por lo tanto, voy a mover todos los hilos posibles, hablar con el Ministerio de Educación de la Nación y a ver si logramos conseguir que la Escuela Superior de Turismo sea elevada de categoría a facultad. A todo eso, me acuerdo que mi profe alcalde me miraba con una cara de pícaro, como diciendo, hijo de tu madre, alguna vez te iba a salir bien lo del charlatán. Lo cierto es que a los pocos meses se iniciaron los trámites y lo más lindo de todo eso fue cuando llegaron las cajas con los libros. La Dirección Nacional de Turismo nos donaba la primera biblioteca de la Facultad de Ciencia Turística. Mi facultad. Yo en ese momento no tomé conciencia de lo que había pasado, la verdad. Estaba tan entusiasmado con todo lo que estaba sucediendo que no me daba cuenta de que había ocupado un momento de la vida para crear una perspectiva a futuro y sembrar lo que posteriormente y actualmente en la Facultad de Ciencias Turísticas. ¿Cómo a veces la pasión te mueve y la causalidad te enfoca para estar con la persona correcta en el momento correcto? Porque si yo no me hubiera sentado con este hombre y hubiera estado conversando, y hubiera sido el típico charlatán bocón, que sigo siendo en muchos aspectos, esto que está pasando ahora lo demuestra, tal vez esto sí, con el tiempo se hubiera transformado. Ya había tramitajes iniciados que por supuesto este hombre apuró porque desde su cargo, y era un tipo que sabía de turismo, en el tiempo me fui enterando de cosas y el tipo sí sabía de turismo, no lo habían puesto ahí de casualidad, no, el tipo sabía. Lo que pasa es que claro, hoy día salís en internet y ya te enteraste y se enteró todo el país de quién sos. En aquella época, si no salías en un noticiero o en alguna radio nacional, olvidate. Y eran momentos complicados. Estamos hablando de la época que todavía estaba de presidente Lanusse. Todavía no había vuelto Perón a la Argentina, o sea, estábamos hablando de momentos complicados. Después vino el proceso de reorganización nacional y la cosa fue diferente. Ya los estudiantes éramos enemigos. Para esta gente, y en esa última etapa en la que gobernaron los militares, principios de la década del 70, calculen que eran otras perspectivas, otras expectativas las que uno podía tener como un alumno privilegiado. Y en el tiempo, mi tarea ya no fue de alumno, sino fue de profe. Seguí con el adjunto de cátedra, progresando con la materia, e hicimos en el año 1974 un audiovisual al que le dimos como título Mar del Plata, Dos Tiempos, que tocaba la época de otoño-invierno y primavera-verano, porque se estaban decidiendo las locaciones en las cuales se iba a desarrollar el Mundial de Fútbol del año 1978, en el que Argentina gana su primer estrella como campeón mundial de fútbol. Pero acá estamos hablando del año 1974. La idea era que se tocaban diferentes
ciudades importantes, Buenos Aires naturalmente con el estado de River, y creo que el de Vélez también se utilizó. Pero se hablaba de Córdoba, se hablaba de Mendoza, se hablaba de Rosario, Santa Fe, o sea, lugares donde había estadios que había que modificar. Y en Mar del Plata no tenía un estadio de esas características, pero dada la cercanía con la ciudad de Buenos Aires, el hecho de que existieran hoteles en esa época considerados de 5 estrellas, sin ir más lejos, el propio Hotel Provincial era una cosa extraordinaria, estaba el Hotel Hermitage, el Hotel Guerrero, había varios hoteles importantes que permitían que se alojaran las delegaciones. Y bueno, y además el balneario, todo muy bonito. Pero había un problema, el Mundial se hacía en el mes de junio. Y junio en la Argentina es invierno. Y Mar del Plata deja de ser una ciudad veraniega precisamente por tratarse de mes de junio. Invierno, 22 de junio arranca el invierno. Así que la idea era preparar un material, y yo recuerdo que con un guión brillante de una gran compañera, Griselda Claverane, me acuerdo, escritora tremenda, desarrolla un guión y a mí me toca el área audiovisual, hacemos la fotografía y con 2 proyectores manejados manualmente y una cinta grabada en los estudios, como decíamos, que era la casa del profesor Figueroa, con Guillermo Figueroa, que después fue director en técnica y todo lo demás en la radio LU6, emisora atlántica, Guillermo Montaña Figueroa le decían, y con el grabador acá hicimos la banda de sonido en la que el locutor Eduardo Zanoli puso la voz. Y lo proyectamos en presencia del intendente Fabricio, me acuerdo que se llamaba, Lucho Martínez Teco, que era el director de turismo, y Joe Avalanche, presidente de la FIFA, Federación Internacional del Fútbol. Un audiovisualito hermoso, pero eran fotos, eran diapositivas, proyectaba, no había cine en ese momento, no podíamos hacer una película, y lo hicimos en audiovisual. Pasó la proyección, el tipo nos saludó a todos muy amablemente y listo, pasó. A los 2 días, el tipo volvía a Brasil. Y en la escalerilla del avión, en el aeropuerto Pistarini de Buenos Aires, lo que hoy es Ezeiza, le preguntan si ya se sabía qué subsedes ya se iban a determinar. Y el tipo da la primicia. Después da las otras ciudades que también estaban convocadas, y faltaba la última. Dice, después de haber observado un material audiovisual en Mar del Plata, hemos decidido que Mar del Plata es la subsede del mundo. Uy, Dios. Y el tipo mencionó puntualmente el material audiovisual, porque ahí le mostramos, al hablar de los 2 tiempos, mostrábamos la vida enorme que tenía Mar del Plata en invierno, que era tanto o más rica que en verano. Lo que hacía en verano recibir turismo, y en esa época era noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, eran 5 meses de turismo. Ahora con suerte es la segunda quincena de enero. Y después Mar del Plata desaparece, como desaparece en un montón de lugares. No existía la costa como existe ahora. Las ciudades estaban mucho más primitivas, de hecho había caminos que todavía eran de arena. La ruta 11 no existía. Existía, pero de tierra. Y se inundaba, se hacían unos charcos ahí que se quedaban con los coches. Tenías que ir con un jeep doble tracción. Imagínense lo que fue eso cuando se corrió la bola. Yo, no sé, era esa sensación de que, wow, mi primer éxito audiovisual. Claro, yo no lo había hecho solo, era un equipo. Pero había que ilustrar eso, y había que proyectarlo con un cierto ritmo para que daban, y armábamos secuencias, porque yo ya sabía de cine, estaba estudiando cine, autodidacta, pero estaba estudiando cine. Entonces utilicé técnicas de cine en el montaje de diapositivas. Era un documental, pero con fotos. Muy buenas fotos, porque había fotos de alcalde, de Carvalho, de Figueroa, fotos mías.
Todos hicimos una selección con esas diapositivas y lanzamos el Mar del Plata a 2 tiempos. Después llegó el EAM 78, que fue el ente autárquico municipal, y a mí me dieron la tarea de proyectar los audiovisuales, ese mismo y una reducción en distintos idiomas para que se conociera el lugar donde estaban en ese momento alojados delegaciones de todo el mundo. Y yo andaba con los proyectores, el amplificador, el baffle, el grabador, todo proyectando los audiovisuales en los hoteles y en distintos lugares. Si después de esas acciones que uno va llevando de manera casi automática, ¿no? Porque mientras lo haces no tomas conciencia. Ahora, en la tercera edad, que es la edad de los balances, es la edad de los recuerdos, es la edad de las conclusiones, ¿no? Uno recorre el Spinelli, va descubriendo la enorme y maravillosa cantidad de opciones que se nos cruzaron en la vida y de las cuales sacamos un producto importante. Yo cada vez que llegaba, y sigo llegando al estadio Minela de acá de Mar del Plata, lo toco y le doy un beso y le digo, hola hijo, porque a partir de la subsede se construye el estadio mundialista. Y de hecho había una placa de bronce, que por supuesto se la robaron, en la que figuraba en agradecimiento al equipo de técnica audiovisual de la Facultad de Ciencias Turísticas. Y eso te marca conductas, te marca sensaciones, te hace ver que podés ser importante y podés modificar, pero la historia incluso de una ciudad hoy día. ¿Y cuántas veces he ido a trabajar, a hacer clásicos, el recital de Queen? ¿Cuántas cosas hicieron en ese estadio? Y si no hubiera estado ese audiovisual, tal vez, se hubiera descartado Mar del Plata, porque todo el mundo hablaba mal de Mar del Plata, pero nuestro audiovisual la mostraba de una manera diferente, en 2 tiempos comparativos pero complementarios. Y sin quererlo, porque no fue un objetivo a buscar, surgió. Pasamos a la historia. Hoy día nadie se acuerda de esto. No soy un tipo al que le vayan a hacer un homenaje, ni mucho menos a Griselda, al profe alcalde, a Figueroa de Carvalho, al propio Guille. Gente que aportó talento, ganas, fuerza, y por supuesto esto fue totalmente ad honorem, nadie nos pagó, era la obligación que teníamos como facultad de turismo para mostrar Mar del Plata turísticamente, pero además técnicamente teníamos la capacidad de hacerlo y lo hicimos. Yo sé que cada uno tiene sus propios logros y ejemplos de vida que lo ponen en una actitud a veces de una cierta inmodestia. Yo no voy por ese camino. Yo me agradezco a mí mismo haber sido un busca, haber ido siempre un pasito más adelante, no haber cerrado mi bocota por temor o... De hecho, sin saber que con el que estaba hablando yo en ese momento no era ni más ni menos que el capo de turismo a nivel nacional. Alguien me lo puso, algo me determinó que yo tenía que hablar con él. Y pasó. Y pasó. Uno no está predestinado, pero sí está destinado a creer en uno mismo, a crear en uno mismo. Y los logros vienen por simple consecuencia. Y de golpe te encontrás formando parte de una tradición histórica sin haberlo buscado. Entonces, cuando estás en tu hacer, cuando es fundamental que hagas lo que sentís, es imposible
que las cosas no ocurran y que ocurran bien y que sean trascendentales. Y se nos va el tiempo. 1 hora, ya te fuiste de mambo, Julito. ¿Les parece que nos reencontremos mañana, mis amores? Los amo muchísimo. Espero que esta inspiración les haya resultado agradable. Muy anecdótica, pero eso soy yo, ese soy yo. Y la verdad que me siento feliz conmigo mismo. Los invito y las invito. Mañana seguimos recorriendo este camino de inspiración juntos. Insisto, los amo muchísimo. Cuídense mucho, por favor, cuídense. Chau, chau. Hasta mañana.